El Santo Grial es el plato o copa usado por Jesucristo en la Última Cena. La relación entre el Grial, el cáliz y José de Arimatea procede de la obra de Robert de Boron Joseph d'Arimathie, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza del centurión en el costado de Cristo y que, más tarde, en Britania, estableció una dinastía de guardianes para mantenerlo a salvo y escondido. La búsqueda del Santo Grial es un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo, el ciclo artúrico o materia de Bretaña, donde se combinan la tradición cristiana con antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino. Otras leyendas acerca del Grial se entrecruzan con las relativas a las distintas copas antiguas que se consideran el Santo Cáliz. El primer autor en mencionar al Grial es, entre 1181 y 1191, el poeta Chrétien de Troyes en su narración Perceval, también llamada Le Conte du Graal. La obra, presentada como tomada de un libro antiguo, habla de la visita de Perceval, quien aspira a ser caballero del rey Arturo al castillo del rey pescador, en el cual le es mostrado un Grial. Dentro del mismo hay una especie de oblea que, milagrosamente, alimenta al herido padre del rey. Perceval no pregunta por el significado de este objeto, lo cual le es reprochado más tarde. Aunque posee un claro simbolismo cristiano, Chrétien no explica en qué consiste el Grial, y la obra se interrumpe bruscamente. El autor no lo denomina santo, ni lo designa como el Grial, sino simplemente como un Grial y considera más importante su contenido, la hostia consagrada del catolicismo, que el recipiente. De hecho, teniendo en cuenta la etimología de la palabra, es muy posible que Chrétien aludiera a una sencilla bandeja. La obra de Chrétien de Troyes marcaría el comienzo de la leyenda, pero serían Robert de Boron y Wolfram von Eschenbach quienes la desarrollarían de la manera que la conoció la Europa medieval. Robert de Boron, en Joseph d'Arimathie y Histoire del Saint Graal, es el responsable de transformar el Grial de Chrétien en el Santo Grial. Este autor inglés espiritualiza el simple plato mencionado por el francés y lo convierte en la copa de la Última Cena, la misma que, según sostenían las leyendas, José de Arimatea usó después para recoger la sangre de las heridas durante la crucifixión de Cristo. De Boron es también el primero en afirmar que José y su familia llevaron el Grial a partes no especificadas de Britania. La inscripción de Shugborough es una secuencia de letras, o USVAVV, halladas en medio de las letras de M, tallado en el monumento al pastor del siglo XVIII en los terrenos del pasillo de Shugborough, en Staffordshire, Inglaterra, bajo una imagen de espejo de la pintura de Nicholas Poussin, Los pastores de la Arcadia de abajo. Esto nunca ha sido satisfactoriamente explicado, y ha sido llamado uno de los mejores textos cifrados no agrietados del mundo. Ciphertexts.1 La inscripción se hizo ampliamente conocida después de haber sido mencionada en el libro de 1982, La Santa Sangre y el Santo Grial de Michael Vaillant, Richard Leigh y Henry Lincoln. El monumento fue construido en algún momento entre 1748 y 1763, por encargo de Thomas Anson, pagado por su hermano, el almirante George Anson, y formado por el escultor flamenco Peter Scheemakers. La copia de alivio de la pintura de Poussin está contenida dentro de un arco rústico, y muestra a una mujer y tres pastores, dos de los cuales apuntan a una tumba. En la tumba se talla el texto latino Et in Arcadia ego, yo también estoy en Arcadia, o yo estoy, todavía en Arcadia. La talla muestra una serie de pequeñas alteraciones de la pintura original, y un sarcófago adicional se ha colocado en la parte superior de la tumba principal. Por encima de la escena Poussin son dos cabezas de piedra, uno que muestra a un hombre calvo que sonríe, el otro que lleva una semejanza con el dios griego Pan. Por debajo de la talla en relieve en el monumento, un artesano desconocido talló los misteriosos 8 cartas, que contienen las letras de M. En las tumbas romanas, las letras de M comúnmente representaba Dies Manibus, que significa dedicado a las sombras. En 1982, los autores de la pseudohistorical La Santa Sangre y el Santo Grial sugirieron que Poussin fue miembro del priorato de Sion, y que sus pastores de Arcadia contenían significados ocultos de gran significado esotérico. En 2003, Dan Brown desarrolló temas similares en su exitosa novela El Código Da Vinci, y en 2004 Richard Kemp, el gerente general de la Shugborough Estate, puso en marcha una campaña de promoción que afirma una conexión entre Shugborough, y en particular la inscripción Shugborough, y el Santo Grial. La especulación creció luego de que la inscripción puede codificar secretos relacionados con el priorato de Sion, 6 o la ubicación del Santo Grial.
Como parte de la promoción Shugborough, algunas personas que habían trabajado previamente como descifradores de códigos en Bletchley Park perseguidos esta línea de investigación. Oliver Lawn propuso que las letras pueden codificar la frase de Jesús H. Defi, donde el H supuestamente significa Christos del griego, Mesías, y la referencia es a un linaje de Jesús, que supuestamente desciende de un Jesús no divino y fue preservado por el priorato. Sheila Lawn, su esposa, prefiere la teoría de la historia de amor. A pesar de los empleos anteriores de la pareja, ni de sus sugerencias disfrutaron apoyo Cryptanalytic confiable y ambos se presentaron como especulativo. Josiah Wedgwood, Charles Darwin y Charles Dickens han intentado resolver el enigma, pero desafortunadamente fracasaron. No hay solución. Todavía no se ha propuesto, que se basa en una sólida base Cryptanalytic. Sin embargo, en las últimas décadas, los investigadores han propuesto varias soluciones posibles. Algunos de estos son acróstico, interpretando cada letra como la letra inicial de una palabra. Una sugerencia es que las 8 letras son una dedicatoria codificado por George Anson a su esposa fallecida. En 1951 Mozart Bishop especula que las cartas podrían ser un acrónimo de la frase latina Optimae Uxoris Optimae Sororis Viduus Amantissimus Vobit Virtutibus. Lo mejor de las esposas, lo mejor de las hermanas, un viudo más devoto dedica, a sus virtudes. 3. Steve Reginbald interpreta las letras como pie para una nueva traducción al latín de la frase vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Eclesiastés 12:8, es decir, oratoru omnia sunt vanitas vanitas ait vanitatum. Él ha especulado con que la frase puede ser la fuente de la inscripción anterior omnia vanitas que pueden haber sido tallado en una alcoba en la finca de uno de los socios de Thomas Anson, George Littleton IV. Margaret, condesa de Litchfield, ha afirmado que la inscripción era un mensaje de amor, en referencia a las líneas en vuestra dulce vale, Alicia, expreso la vanidad. Tu ex deidad y el hombre tú, pastora, de guay, pero no hay ninguna fuente a esas palabras, nunca se ha trazado. 3. Hugh Morton observa que algunas de las cartas coincide con los nombres de los residentes de Shugborough en el siglo XIX, y cree que la inscripción denota las palabras Orgreave unidas con Overley y Shugborough, Vizconde Anson Venables Vernon. 5. Esfuerzos para no acrósticos son una obra de Peter Ober donde las letras representan los números cuya suma de 2810, la distancia en millas 2810 millas desde Shugborough a la llamada Monipitenoak Island, en Nueva Escocia, Canadá. Una sugerencia que se basa en la pronunciación de Bosf como Yosef, interpretado como una referencia al profeta bíblico José. Una propuesta que debe leerse como 10, con referencia a los números romanos, y las 10 cartas y luego lee como un anagrama de devota masón.